Hola, aquí estoy de nuevo con este precioso proyecto. En este video vamos a tejer paso a paso el calzoncito. Está muy simple, muy sencillo, pero muy bonito. Usted le va a dar la terminación en este espacio de las piernitas y en la cintura, ya sea con listón o con un cordón de cadena, como usted le parezca mejor, como le guste. Es muy simple, muy sencillo. Está precioso, usted lo puede tejer en cualquier medida también, cualquier material. Si es para niño, usted lo va a decorar de otra forma diferente. Está precioso. Para hacer este tejido usé hilo cristal, lo tejí con una sola hebra. El gancho que usé es la letra B, 2.25 milímetros. Empiezo el calzoncito con 108 cadenas. Voy a revisar que esté a un solo lado. La tejí un poco suelta la cadena para empezar la primera vuelta. Voy a deslizar en el primer punto. Y empiezo el primer punto alto con 3 cadenas. En el mismo espacio vamos a tejer un grupo de 4 separados de una cadena. Aquí tejo los siguientes 2 puntos altos en el mismo espacio y paso 2 puntos. Aquí tengo la primera, está un poco ajustado, 1, 2, y en el siguiente el mismo grupo de 4 con una cadena de separación en el mismo espacio. Así vamos a tejer esta primera vuelta. Tengo 1, 2 en el siguiente, o sea, cada 3 puntos es un motivo, es una cadena que vamos a tejer. Ok, así seguimos la vuelta. En esta misma forma para tener 36 grupos de 4 puntos altos. Aquí termino la primera vuelta, tengo los 36 grupos de 4 puntos altos. Voy a deslizar en la tercera cadena para cerrar la primera vuelta y empiezo la segunda vuelta, y las siguientes vueltas se van a empezar igual, deslizando el siguiente punto alto por debajo de la cadena, y vamos a tejer los mismos 4 puntos altos separados de una cadena. En cada espacio de cadena tejemos el grupo de 4 separados de una cadena. Entre un grupo y otro nos lleva cadena de separación. Así vamos a tejer el espacio hasta las piernitas. Esta es la parte de la cintura. Aquí vamos a tejer varias vueltas para colocarle ya sea un elástico o un listón, lo que usted guste ponerle para ajustar la cintura. Vamos a seguir tejiendo en esta forma las siguientes vueltas. Tejí 13 vueltas, aquí cerré la última y coloqué un marcador en este espacio. Y paso, son 3, 6, 9, 10 grupos de 4 y marco. Esta es la parte del frente, este espacio, y aquí para la piernita no va a ser exactamente el espacio de la piernita, sino que aquí la vamos a empezar. Son 6 grupos y 6 grupos en este lado. Y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 para la parte de atrás. Vamos a empezar la vuelta 14. Vamos a tejerla en forma separada de esta marca a esta parte. Vamos a tejer la parte delantera del calzoncito solamente, y luego, ya terminada esta parte, empezamos de esta marca a esta marca la parte de atrás. Aquí con este mismo lazo
donde deslizamos, empiezo la vuelta 14 con 3 cadenas para el primer punto alto. Aquí vamos a hacer una disminución del grupo. Dejo en esta forma el punto alto sin cerrar y el segundo punto alto sin cerrar. Ahí lo cierro y está la disminución. Cuando hagamos la vuelta siguiente, vamos a tomar un solo punto arriba de estos 3 puntos altos. Y vamos a continuar tejiendo los mismos espacios en forma regular. Los 4 puntos altos separados de una cadena. Y tejemos hasta el último espacio para hacer la disminución. Hasta aquí vamos a llegar. Ok, voy a terminar la vuelta 14. Así como la empecé, se va a terminar con 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Voy a cerrar el último igual en el mismo punto. Aquí lo tejo en el último punto alto del grupo de 4. Ahí está un solo punto para la siguiente vuelta. Y esta es la vuelta 14. Empiezo la vuelta 15 con 3 cadenas. Y esta es la segunda disminución que vamos a hacer al frente. Aquí tengo el primer punto, el segundo punto en un solo punto. Y vamos a continuar con los siguientes puntos en forma regular. Aquí vamos a tener solamente 6 grupos de 4 puntos altos. Aquí vamos a disminuir el último grupo. Esta es la parte del frente. La vuelta 15, aquí tenemos 3 y 3, 6 grupos. Esta es la disminución. Los 2 puntos altos en un solo punto y el punto alto en este espacio. Este punto alto es la orilla. Ahí está la vuelta 15. Vamos a empezar la vuelta 16. Así como voy a empezar esta, vamos a empezar las siguientes con 3 cadenas y el grupo de 4. Y tejemos los 6 grupos de 4. No sé si les mencioné, esta es la vuelta 16. En la 14 disminuimos, en la 15 disminuimos y esta es la 16. Aquí tengo el último grupo, son 6 grupos y el punto alto que lo vamos a tejer arriba de este espacio. Y ahí está terminada la vuelta 16. Así como tejí esta, voy a tejer hasta la vuelta 20 con estos mismos espacios. Empiezo y termino cada vuelta igual que la vuelta 16. Ok, perfecto. Aquí terminé hasta la vuelta 20, corté el hilo. Tengo 2 vueltas, la 14 y la 15 con la disminución en cada lado. La 16, 17, 18, 19 y 20 con los 6 grupos de 4 puntos altos. Le voy a dar vuelta al tejido para empezar la parte de atrás. Aquí anudé el hilo. Aquí donde tenemos la marquita en el primer punto alto. Y vamos a tejer igual. Aquí tenemos 2 vueltas de disminución. Aquí vamos a tejer 4 vueltas de disminución. Porque tiene que ser más grande la parte de atrás que la del frente. Aquí empiezo la primera disminución tejiendo las 3 cadenas, 3 cadenas, los 2 grupos, perdón, los 2 puntos altos y los siguientes 4 puntos altos.
es el grupo de 4 con una cadena. Es en forma regular lo que vamos a tejer hasta este espacio que vamos a tejer en forma regular, y aquí hacemos la disminución. Vamos a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12 grupos de 4. Aquí empecé la vuelta, la 14 de la parte de atrás. Voy a hacer la disminución, los 2 puntos altos en un solo punto y el último punto en el último punto alto. Ahí está la disminución. Y empezamos la vuelta 15 con la siguiente disminución. Son 2 puntos altos y el grupo de 4. Así vamos a continuar con la vuelta. Esta es la 15 y la terminamos igual que la vuelta 14 y las siguientes vueltas. Van a ser 4. Les voy a decir cuáles son. Esta es la 13. Van a ser disminución en la 14, 15, 16 y 17. 4 vueltas de disminución. Vamos a llegar a la vuelta 17 disminuyendo un grupo en cada lado. Ok, llegué a la vuelta 17. Aquí tengo 14, 15, 16 y 17. La última disminución. Un grupo en cada lado. Aquí vamos a tejer, si estamos en la 17, vamos a tejer hasta la vuelta 22. Vamos a tejer 2 vueltas más que la parte del frente, porque tiene que doblar la parte de la entrepierna. Vamos a tejer hasta la vuelta 21, porque en la vuelta 22 vamos a unir esta parte del frente. Si se fija aquí, está más salida la parte de atrás. Ahí está. Vamos a tejer los 6 puntos que quedaron, como la parte del frente, los 6 puntos, hasta la vuelta 22, hasta la vuelta 21. En la 22 vamos a unir las 2 partes. En forma regular vamos a tejer las siguientes vueltas. Tejí más vueltas, tejí hasta la 23. En la siguiente vuelta, que es la 24, vamos a empezar a unir las 3 cadenas. Le doy vuelta y aquí voy a deslizar el punto. Pongo el hilo hacia el frente. Aquí tenemos el punto alto y lo voy a deslizar el punto. Voy a tomar la punta. Ahí está deslizado. Y tejo los 2 puntos altos. Deslizo el punto en el grupo de 4. Una cadena y regreso al mismo espacio para tejer los siguientes 2 puntos altos. Ahí está. Vamos a continuar con el siguiente grupo. 2 puntos altos, deslizo en el siguiente grupo y una cadena y los siguientes 2 puntos altos. Así vamos a continuar solamente con el punto deslizado en cada grupo, en cada cadena de la vuelta que tenemos de la parte del frente. Ok, aquí vamos a terminar. Tengo el último punto alto y deslizo en la tercera cadena y ahí corto el hilo. Vamos a tejer, esta es la parte del frente, vamos a tejer la orilla de las piernas y luego por último la cintura. Aquí ya tengo una piernita tejida. Voy a empezar a tejer esta en este espacio. Cada espacio vamos a ir tejiéndolo en cada punto alto o en cada cadena. Aquí tengo una cadena. Voy a anudar el hilo y vamos a ir tejiendo un punto alto con 2 cadenas de separación.
Voy a tejer 3 cadenas y 2 de separación, son 5 en total. Y aquí tenemos el primer espacio, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto. Así terminamos esta primera vuelta. Aquí está la marquita donde separamos la parte de la entrepierna. Este es el último lazo y aquí seguimos tomando el espacio de cadena de cada grupo de 4. Igual el punto alto, 2 cadenas. Vamos a continuar. Ok, aquí vamos a terminar la primera vuelta. Aquí empecé las 5 cadenas. En la tercera cadena deslizo y empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Paso un espacio de punto alto y tejo un segundo grupo de 4. Paso un segundo espacio de punto alto y tejo 16 grupos. Este es el primero de los 16. Uno en cada espacio de punto alto, con 2 cadenas de separación cada grupo. Aquí tengo el primero, me faltan 15 más, uno en cada punto alto. Aquí tengo los 16 grupos, uno en cada punto alto. Aquí vamos a terminar la vuelta. Como estamos tejiendo en el espacio de la entrepierna, aquí no podemos tejer tanto grupo de 4, solamente vamos a ir pasando un punto. Aquí tengo el grupo de 4, paso al siguiente punto. Aquí este es el último, termino el último grupo, deslizo en la tercera cadena y ahí corto el hilo y está terminada las 2 piernitas. Vamos a tejer la cintura. Ahí está. Tejemos la cintura. Ok, para la cintura aquí anudé el hilo. 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio donde tejimos el grupo de 4, 2 puntos altos y el punto alto en el grupo de 4, 2 puntos altos, el punto alto. Así vamos a tejer esta vuelta para la cintura. Voy a terminar la primera vuelta. Aquí tejí en el espacio de la cadena los 2 puntos altos, el punto alto en el grupo de 4 y el último punto alto en el espacio de cadena, porque ya tenemos el siguiente punto alto para tener 2 en el espacio de cadena. Y deslizo en la tercera cadena. Ahí está cerrada la primera vuelta. La segunda vuelta paso un punto alto en el siguiente, 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a estar tejiendo el grupo de 4. Aquí paso un punto y medio punto, paso un punto y el grupo de 4. También podemos pasar 2 puntos en vez de 1, como se le haga mejor según
el hilo que esté tejiendo. Así vamos a hacer la orilla. En este punto alto vamos a entrelazar un listón. Aquí tiene ya el calzoncito terminado. Espero le guste. Si es así, suscríbase. También le puede dar like. Comparta el video. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo.